Listo. Entonces, les voy a compartir pantalla respecto al tema y hoy día vamos a hablar, gracias Angélica, vamos a hablar sobre organizaciones actuales, observatorios y movimientos de base institucionales eh, para poder introducir un poco más la clase que vimos la semana pasada. Si recuerdan, no la de ayer, sino que la de la semana pasada, estuvo centrada en poder darle una bajada a la unidad sobre organizaciones y en ver cuál era la agenda política y la agenda latinoamericana en relación a las cuestiones de género. Entonces hoy día vamos a hablar ya no a nivel institucional, vamos a hablar respecto a las organizaciones actuales que existen en relación a los observatorios, vamos a hablar un poquito de algunos movimientos de base y algunos institucionales, ¿ya? Vamos a combinar, hoy día voy a hablar de algunos instituciones u organizaciones que existen en Chile, les voy a contar más o menos cómo funciona, pero también me gustaría que revisáramos algunos elementos desde otros países, como por ejemplo Perú. Anouk y Ryan, ¿de qué universidad son ustedes particularmente? Si me pueden contestar. ¿De qué universidad son? ¿Están inscritos? ¿De ninguna? ¿De la Católica de Perú? ¿De la Universidad de cuál? Anouk, ¿de la Santa María? ¿Están por ahí? Les voy a poner en el chat. Bueno, les voy a compartir entonces la presentación y luego me irán contando. Eh, lo primero es señalar que no solamente las instituciones han impulsado una agenda de género, sino que también han sido principalmente las mujeres las que han impulsado la discusión por la igualdad desde distintos ejes. Entonces, para poder entender el funcionamiento de las organizaciones, es importante también entender cómo las mujeres han desarrollado estos impulsos hacia las organizaciones y cómo surgen y con qué sentido surge cada una de estas instituciones. ¿Por qué? Porque dentro de estas instituciones no necesariamente se declara, ¿cierto?, como finalidad última promover la justicia ni responder a las demandas, sino que en otros casos, ¿cierto?, tiene que ver con desarrollar algunas políticas o eh, algunas propuestas que van en línea, por ejemplo, del desarrollo sostenible, donde una de las líneas de acción tiene que ver con la justicia de las mujeres. Entonces, vamos a revisar más o menos qué objetivos tienen, quiénes impulsan dichas organizaciones y también un poco en relación al funcionamiento, ¿no? Lo primero que vamos a revisar hoy día tiene que ver con el rol que tienen los observatorios, ¿ya? Los observatorios es una palabra que en general cuando hablamos de temáticas de género vamos a encontrar, porque los observatorios justamente lo que realizan, ¿cierto?, es tienen como misión apuntar hacia las cuestiones o las temáticas de género, principalmente a través de la investigación y de ir generando información, ¿ya? Principalmente que tiene que ver con elementos desde lo público, con datas que ya existen en su mayoría, para poder focalizar algunas perspectivas sobre igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que los observatorios van a tener como principal objetivo poder visibilizar, ¿cierto?, las brechas que pueden existir, las desigualdades que pueden existir, algunos indicadores, por lo tanto, se van a tomar en algunos casos de estadísticas nacionales, estadísticas que producen otras instituciones, y en muchos casos también van a producir su propia data a través de procesos propios de investigación. Entonces, va a depender justamente de cada institución o de cada observatorio eh, cómo va a desarrollar los procesos de investigación, ¿ya?
Lo que van a hacer los observatorios en términos de monitorear estos aspectos es hacer un seguimiento a los procesos en materia de equidad de género. Por lo tanto, la data estadística va a ser un elemento que en general vamos a encontrar dentro de los observatorios, porque esto va a permitir contribuir, por ejemplo, observar, dado su nombre, observar en el tiempo, como un fenómeno a lo mejor del cual, desde el cual, ¿cierto?, se peleaba por mayor justicia, como puede ser la disminución de la violencia, ¿cierto?, de género, va a ir avanzando, se va a estancar o va a tener en algunos casos incluso ciertos retrocesos, ¿sí? Por lo tanto, los observatorios van a tener un poco esa misión, ¿no? Como su nombre lo indica, de ir observando cómo se van cambiando, se van transformando ciertos procesos principalmente ligados a la equidad de género. ¿Ya? Hay observatorios de otros temas, como vamos a ver más adelante. Pero cuando hablamos de observatorio de género, obviamente tiene que ver con observar cómo cambian algunos fenómenos particulares que tienen que ver con la cuestión de género. Vamos a revisar qué observatorios existen en Chile. Yo después les pedí que trajeran hoy día alguna revisión en relación a lo que existe dentro de sus propios países. ¿Ya? Por eso les preguntaba por el chat en qué universidad estaban inscritos particularmente. Y también traje algunas cosas de Perú, ya como algunos ejemplos, pero quiero contarles un poquito primero de qué está pasando en Chile, cuál es el escenario, qué pasa en Latinoamérica también, y luego también vamos a revisar qué pasa en Perú con algunas políticas, ¿cierto? Que a lo mejor ustedes también tienen más datos y podemos ir complementando la clase. ¿Ya? Entonces, esto no tiene como objetivo mostrar el panorama en Chile. El objetivo de esto es ir viendo cómo funcionan o más o menos qué hacen los observatorios. ¿Ya? Por ejemplo, este es el Observatorio de Género, ¿ya? Que se llama OGE, que es de la Universidad de Chile, ya que es una universidad pública bien importante que existe en nuestro país. Es bien importante porque además tiene todo una historia, ¿cierto?, bien relevante como una de las primeras universidades que hubo en nuestro país, pero además por su rol público y además su importancia dentro de los rankings internacionales, ¿no? Por lo tanto, una universidad de muy buen prestigio. Y este observatorio, ¿cierto?, que es el OGE, funciona como una fundación, ¿ya? Que lo que principalmente hace es promover el debate, el seguimiento, la evaluación y la reflexión colectiva respecto a la situación de las mujeres en Chile, y principalmente se ha centrado en los últimos años en tomar y en observar las políticas dirigidas a la promoción, ¿ya? Respeto y garantía de sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de otros observatorios, este se ha centrado en un tema en particular, ¿ya? Que es muy relevante para las mujeres. Por lo tanto, es un observatorio que revisa constantemente las políticas públicas, ¿ya? Y eso es bien importante. ¿Por qué es tan importante? Porque en general cuando encontramos instituciones o organizaciones que realizan acciones para poder promover ciertos derechos para las mujeres, el problema que encontramos es que esas políticas, que por supuesto generan un gasto fiscal, esfuerzos, un trabajo, intervenciones con las mujeres u otras comunidades, no tienen una política de seguimiento. Es decir, sabemos el problema, generamos un despliegue de estrategias y de acciones para hacer frente a esas problemáticas. Sin embargo, no sabemos cuál es el efecto que tienen esas políticas, ¿cierto? Esas políticas públicas principalmente, en la vida o en el cambio hacia la disminución de la brecha de género, ¿cierto? Entonces, ese es un problema que en general en Latinoamérica nos vamos a encontrar, ¿ya? Con todas las políticas públicas, ¿ya? De hecho, hay un libro que habla, un libro muy conocido que habla justamente de eso, ¿cierto? De la ausencia de evaluación de las políticas públicas. Por lo tanto, este observatorio justamente lo que hace, ¿ya? Es funcionar para poder hacer ese seguimiento, evaluación y debate, ¿ya? Respecto a estos tópicos en particular. ¿Ya? Lo que tiene que ver con todas las políticas dirigidas a la promoción, respeto y garantía de los derechos de la mujer. Además, trabaja en colaboración con distintas
instituciones, ¿cierto? Organizaciones de la sociedad civil, también dentro del trabajo que realiza el OIE, está el trabajo con movimientos de mujeres, también con un grupo importante de académicas de la misma Universidad de Chile, activistas, expertas en temas de género, así que además tiene la característica de que no solamente es un observatorio interdisciplinar, sino que además es intersectorial, es decir, no solamente son 3 o 4 o un grupo de académicas, ¿cierto?, haciendo análisis de la política pública en materia de género, sino que además hay otras personas convocadas, y esa es una cuestión bien interesante porque permite hacer seguimiento e investigar en colaboración con distintas perspectivas, con distintas miradas. Y como ya sabemos, eso enriquece cualquier acción en relación a los temas de género. ¿Ya? Ellas se autodefinen como una plaza pública, abierto para debatir, expresar opiniones e informar sobre la democracia, la igualdad entre mujeres y hombres y la justicia social. ¿Ya? Por lo tanto, también ahí hay una definición. Es bien importante cuando uno analiza las organizaciones, lo mismo que ocurre a lo mejor en Perú, Colombia, ¿cierto? Es ver también quiénes financian las organizaciones. ¿Ya? Un problema que hemos tenido en los últimos años es que hay ciertas organizaciones que tienen ciertos eslogans, ciertos estándares, y después vemos por detrás que están financiadas por ciertos partidos políticos. ¿Ya? Entonces es bien importante cuando uno analiza un observatorio, una institución, lo que sea de interés público, que está teniendo una voz dentro de un debate tan importante como son las cuestiones de género, ver también quiénes financian, ¿ya? El desarrollo de estos observatorios u organizaciones. En este caso, ¿cierto? Tiene el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert, ¿ya? Y es uno de los observatorios más importantes. Acá hay otro observatorio que lo quiero dejar como ejemplo, ¿ya? Y luego vamos a pasar a otras organizaciones de los países también de ustedes. Y este es un observatorio bien importante porque se llama OCAC, ¿ya? Ahí tienen también, yo les voy a ir dejando los links para que los puedan revisar. Y este observatorio se llama Observatorio contra el Acoso en Chile, pero en general se le denomina Observatorio contra el Acoso Callejero, ¿ya? ¿Por qué se le denomina Observatorio contra el Acoso Callejero? ¿O qué significa esto? Tiene que ver con un tipo de violencia que antiguamente no estaba visibilizado, ¿ya? Y es la violencia que experimentamos mujeres y disidencias principalmente en el espacio de la vía pública, ¿ya? Cuando uno va caminando, cuando uno pasa por afuera de un grupo de hombres, ¿cierto? Principalmente, y que tiene que ver con cualquier manifestación, ¿cierto? Que vulnere, ¿cierto? Mi seguridad, mi integridad, etc. El OCAC, además, es bien importante porque es un observatorio que promovió hace unos 4 años atrás en Chile una ley, ¿ya? Trabajó fuertemente en el Congreso por visibilizar este tipo de violencia y darle la importancia que tiene, ¿cierto? Y la importancia principal es que en el espacio público, que es un espacio donde todas las personas deberíamos sentirnos seguras, ¿cierto? Principalmente las mujeres y las disidencias, sufrimos de actos de violencia que van desde una mirada, ¿cierto?, incómoda, hasta, ¿cierto?, cosas más graves que pueden ocurrir en el espacio público. Entonces se visibiliza este problema en el Congreso y después surge a partir de ello una ley, ¿cierto?, que sanciona el acoso callejero. Ahora bien, como todos estos temas, lo que decíamos delante, ¿no?, las políticas de seguimiento, la verdad es que ha costado mucho implementar esta ley, porque principalmente la ley exige de que hayan pruebas respecto al tema, ¿sí? Por lo tanto, también el observatorio, y eso no siempre es posible, ¿no? Sabemos que frente a una mirada, un susurro, ¿cierto? Alguien que se acerca demasiado, te dice algo,
No necesariamente uno va a estar ahí con la cámara grabando para poder tener un elemento probatorio. Pero sí, la OCAC lo que ha hecho también es trabajar fuertemente para poder educar a la población respecto a este tema, principalmente educar a los hombres, ¿no? También en el tipo en que esto efectivamente no tiene que ver con una cuestión graciosa, ni con una conducta, ¿cierto?, humorística, sino que básicamente lo que hace es vulnerar un derecho, ¿cierto? Y que es el derecho a poder caminar por las calles de manera libre, ¿cierto? Sin miedo a que ocurra algo, sin vergüenza a que alguien nos diga alguna cosa, principalmente en relación a nuestro cuerpo. Por lo tanto, ahí va de la mano la justicia en relación a, ojalá, eh, sancionar, ¿cierto?, este tipo de conductas, ¿cierto? Y por otro lado, también la educación, ¿cierto? De instalar una cultura en la ciudadanía donde no se permitan este tipo de cosas ni se sean vistas como algo gracioso. ¿Ya? Yo no sé cómo se llama en Perú o en Colombia el piropo, ya en Chile cuando un hombre principalmente le decía o silbaba o le hacía algún comentario a alguna mujer en la vía pública sin conocerla, eso en Chile tiene un nombre, ¿ya? Y ese nombre es piropo, ¿ya? No sé si en sus países se dice de otra manera, no sé si alguien me puede ahí retroalimentar con eso, ¿no? Así que se dice de otra manera. Acá en Chile el piropo por muchos años era considerado como algo positivo, un halago, ¿cierto? Que alguien recibía, sin pedirlo, por supuesto, en la vía pública hasta que se empezó a establecer, ¿cierto?, como una forma de violencia, ¿ya? Principalmente porque las estadísticas son bien crudas, ¿ya? Eh, las estadísticas señalan que las mujeres empiezan a experimentar acoso callejero desde los 12 años. Entonces entendemos que si además esto le ocurre a niñas, ¿cierto? Menores de edad, niñas, la cosa es bastante diferente a un halago o algo positivo, ¿sí? Así que es un tema bien controversial. Por supuesto que como en todas estas cosas no hay un acuerdo, ya hay hartas personas que siguen manifestando cierto que al final esto es como una especie de exageración, pero sabemos que la mayoría de las mujeres lo que siente es temor, mucha inseguridad, eh, y generalmente reportan que al ir de forma solitaria es cuando se produce ese tipo de violencia. Sin embargo, cuando son acompañadas por sus parejas, no experimentan este tipo de violencia, ¿ya? Entonces tiene que ver con que el respeto o la falta de respeto solamente se da cuando las mujeres están solas. Entonces sí es considerado un acto de violencia, porque nadie en compañía, por ejemplo, de su pareja, va a recibir un comentario, ¿cierto?, en la vía pública, ¿ya? Así que es un tema bien interesante porque en Latinoamérica sobre todo está todavía bastante normalizado, ¿sí? Eh, Siguiendo con el tema de los observatorios, también hay un observatorio de violencia e igualdad de género. Este observatorio es también de la Dirección de Género de la Universidad de Chile, pero a diferencia del primero, del OGE que yo les mostraba, lo que hace es generar información y sistematizarla principalmente respecto a la realidad universitaria y a las condiciones de igualdad de género. ¿Ya? Recuerden que, bueno, según vimos en la clase de ayer, ya quienes asistieron, creo que vino Paloma, ¿cierto? Y también vino Ryan, si no me equivoco. Eh, Revisamos junto con Paulina Ortega, ¿cierto?, que nos acompañó gentilmente el día de ayer con una clase sobre las unidades de género. Ella señalaba, ¿no?, que hay una ley actualmente en Chile, y bueno, y en Perú, por ejemplo, también existe una ley, ya yo me he puesto a estudiar un poquito para no hablar solamente de Chile, y también existe una ley, existe una política nacional en esta materia. Por lo tanto, en Chile al menos está el Observatorio de Violencia e Igualdad de Género, que lo que hace justamente a través de la Dirección de Género de la Universidad de Chile,
monitorear qué ocurre en términos de violencia, particularmente en el marco de las universidades, ¿ya? Entonces recordemos que lo que nos contaba Paulina ayer, ¿ya? Después quienes no vinieron van a poder mirar la clase, ¿cierto? La Esther, Anuk, ¿cierto? Van a poder mirar la clase. Y ahí Paulina justamente relataba, ¿cierto? La importancia de una ley que surge hace un par de años acá en Chile, que lo que hace es sancionar y obligar, de alguna manera, obligar a las universidades a tomar acciones concretas respecto a las problemáticas de violencia de género al interior de las organizaciones, ¿ya? Entonces no es una cosa voluntaria. Eh, Hay también otros observatorios que no solamente tocan el tema de la violencia en el espacio público, en las universidades o en el espacio doméstico, sino que también tienen a lo mejor acepciones mucho más particulares, ¿ya? Este es el caso del Observatorio Géneros y Medios, ya que ahí está el lindo Observatorio Géneros y Medios, ya que lo que hace justamente es levantar datos respecto a una lógica que ellos le denominan periodismo humanizado, ¿ya? Y esto quiere decir que se centran en poder develar o visibilizar cómo los medios también han sido responsables en gran medida de promover, ¿cierto?, la violencia de género y la desigualdad de género, ¿ya? Entonces lo que hace es justamente es identificar estrategias de investigación sobre el sexismo en los medios. También promueven investigaciones sobre mujeres y las disidencias sexuales, y lo que hacen es articular por medio de distintos observatorios y organizaciones de comunicadores la información que existe, ¿cierto?, sobre prácticas sexistas, ya que pueden ir desde una portada ya del periódico, ya donde, por ejemplo, el día de ayer acá en Chile, ¿cierto?, hubo un femicidio y la portada continuaba diciendo de un periódico, mujer aparece muerta, ¿cierto? Entonces esa mujer no aparece muerta, esa mujer es asesinada, ¿cierto? Eh, por su pareja. Entonces, esa imprecisión o esa lectura, ¿cierto? Bueno, y en otros casos, ¿cierto? La revictimización de repente en algunas noticias, o cómo se comunica la información en general, es parte de lo que hace el Observatorio de Géneros y Medios, ¿ya? Acá les quiero contar algo de nuestra propia casa de estudio, ¿ya? Este observatorio yo le tengo especial cariño, ¿ya? Se llama Observatorio de Género en Ciencias e Ingeniería de la USM, ¿ya? Y le tengo especial cariño porque este es un observatorio que cofundamos con 3 profesoras más de la Universidad Federico Santa María, y es un observatorio que a lo que aspira es hacer un núcleo de reflexión y acción. ¿Por qué de reflexión y acción? Porque pensamos las problemáticas que existen a nivel universitario, pero también accionamos, ¿no?, ciertas estrategias para erradicar y combatir las desigualdades. Y además es un observatorio bien interdisciplinario, ¿ya? Surge de profesoras con distintas profesiones, ¿ya? Desde el área de la informática principalmente, desde la psicología y desde la filosofía, pero de a poco se han ido integrando más personas, ¿ya? Es un observatorio que tiene como finalidad poder detectar las principales desigualdades que existen en una universidad que además tiene características bien particulares, ¿ya? Es decir, este es un espacio hipermasculinizado, ¿ya? Donde principalmente tenemos carreras del área científica y tecnológica, ¿ya? Lo que son denominadas las carreras STEM, ¿no? Por las siglas en inglés, ¿cierto? De Science, Technology, ¿cierto? Engineering and Math, ¿cierto? Ciencia, tecnología, emprendimiento, ingeniería, perdón, y matemáticas. Por lo tanto, lo que hacemos justamente es poder desarrollar distintas investigaciones que vamos presentando en revistas científicas, congresos, ¿cierto?, a través de seminarios que también organizamos, trabajando en articulación con otras unidades y proyectos de nuestra universidad, como por ejemplo la unidad que presentó ayer, ya que es la unidad de equidad de género institucional, y también con otros proyectos como el proyecto INES de género, ya que son proyectos
para poder potenciar con estrategias bien concretas la erradicación de la desigualdad. Eh, Principalmente hemos trabajado 4 personas en el observatorio. Pertenecemos a la universidad, pero trabajamos de manera autónoma, es decir, no pertenecemos al organigrama de la universidad. Esto es una decisión personal nuestra porque creemos que de esa manera podemos tener mayor autonomía respecto a las cosas que investigamos, ¿cierto? Y a las cosas que decimos y a las cosas que vamos viendo donde falta trabajo todavía. Y de a poco hemos ido sumando a más profesionales, entonces en la actualidad contamos con 5 investigadoras e investigadores que están desarrollando en paralelo, ¿cierto? 5 investigaciones. Y además, cada mes, la primera reunión del mes, hacemos una reunión del observatorio ampliada, donde vamos invitando a más profesoras, a más académicas y a más investigadoras a sumarse a nuestro proyecto para poder desarrollar más investigación en temas de género, ¿sí? Así que eso es un poco la función del observatorio, ¿ya? Y finalmente, acá está, en términos de Chile, y nos vamos a continuar luego con lo que ocurre en Perú, está Humanas, ¿cierto? Y Humanas es una corporación, ¿ya? Que está constituida desde el año 2004 y lo impulsan un grupo de mujeres feministas, ¿sí? Movimientos de base, con el fin de generar un espacio de acción, reflexión, ¿cierto?, sobre el desarrollo institucional del país, principalmente en términos de democracia e inclusión de mujeres, ¿sí? Entonces ahí vemos que hay otra institución que tiene otros temas. Y por cierto, están los movimientos de base, ¿ya? No todo lo que existen son observatorios, ¿ya? A los movimientos de base vamos a entender como aquellos que van surgiendo desde la propia sociedad civil de manera espontánea, ¿ya? Aquellos que no son promovidos por ninguna institución, no pertenecen a ningún organismo del Estado, cuya participación, ¿cierto?, es libre de todos quienes participen, ¿cierto? Son, por lo tanto, tienen una organización autónoma, ¿ya? Principalmente estos movimientos de base tienen un planteamiento, un objetivo particular, ¿cierto? Lo que denominamos como una bandera de lucha, ¿cierto? Entonces vamos a tener, por ejemplo, movimientos de base en contra de la violencia de género, movimientos de base en torno a medio ambiente, por ejemplo, y género, ¿ya? Y la característica principal es que no desarrollan necesariamente investigación, pero sí se movilizan, ¿ya? Generan activismo, por lo tanto, activan procesos de transformación desde las bases. Tienen un rol fundamental entonces para las temáticas de género porque todo lo que existe en términos de observatorio, instituciones gubernamentales, organizaciones en general, ya han sido impulsados por las ideas que levantan y visibilizan los movimientos de base. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de equidad de género o los movimientos feministas, estos movimientos son esenciales, ¿cierto?, para poder principalmente abrir el discurso. ¿Ya? Acá vemos un ejemplo, ya que funciona a nivel latinoamericano, que se llama Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Esta red chilena de la violencia hacia la mujer eh, antes se llamó Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, ¿ya? Y lo que ellos se componen por distintos colectivos, ¿ya?, de mujeres que en distintos lugares se fueron articulando, ¿ya? Entonces, desde asociaciones civiles, ¿cierto?, movimientos, que trabajan hace ya un bastante tiempo, ¿no? Están desde el año 90, más de 30 años ya constituidas, y que una de las últimas intervenciones que hicieron, que yo creo que es la más importante, que hasta el día de hoy, yo digo que hasta el día de hoy porque incluso acá en el departamento donde yo trabajo todavía hay un cartel pegado, tiene que ver con esta campaña, ¿no?, viral que ocurrió acá en Chile, que tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia la mujer. Entonces generaron estos carteles que aparecen acá que dice cuidado, el machismo mata, ¿cierto? Justamente para poder develar que efectivamente el machismo es más allá de una práctica cultural, mucho más que una forma de organización, es mucho más que la distribución del poder
de manera desigual, sino que en lo concreto, en su forma más profunda, lo que hace el machismo es generar, ¿cierto?, una estadística preocupante a nivel global respecto a los femicidios, ¿sí? Es bien importante este movimiento de base porque con el pasar de los años y con la institucionalización de las demandas que promovieron, es que se crea, por ejemplo, en Chile el concepto de femicidio, ya que antes no existía. Esta diferenciación agrega, ¿cierto?, al delito de homicidio, ¿cierto?, el impulso, ¿cierto?, o de alguna manera la raíz, ¿cierto?, de la conducta delictual, que tiene que ver justamente con esta cuestión de género, ¿ya? Por lo tanto, va a ser bien importante en términos históricos este movimiento de base, porque va no solamente a visibilizar un fenómeno, sino que a presionar al gobierno, al Estado, para que desarrolle políticas particulares, políticas con perspectiva de género, ya que es algo que cuesta mucho. Acá está también la Fundación Miles, ¿ya? Y la Fundación Miles está más centrada en los derechos reproductivos, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tiene como propósito principalmente una acción en toda Latinoamérica, ¿ya? Entonces probablemente Miles también está en otros países, ¿ya? Y se organiza, ¿ya? Obviamente por país, y en el caso de Miles Chile, lo que busca es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, ¿sí? En Chile yo les he comentado más o menos cómo es el tema de los derechos a educación sexual, ¿cierto? Los avances que han habido en términos en términos de aborto, ¿cierto? Pero todavía, ¿cierto? Siguen siendo muy insuficientes, ¿ya? Por lo tanto, este movimiento lo que ha tratado no solamente de impulsar leyes, sino que también generar educación en colegios, en organizaciones, visibilizar las problemáticas que tienen las mujeres, principalmente y otras disidencias en relación a temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Y este es un movimiento de base bien actual, que ya tiene un carácter internacional, ¿sí? Y bien interesante, al cual además se pueden unir, ¿sí? Es un movimiento que se llama Tremendas, ¿ya? Lo pueden buscar también en Instagram, ¿ya? Tremendas Chile parece que se llama o algo así. Y es un colectivo, ¿ya? De jóvenes y adolescentes, muchas de ellas menores de edad incluso, ¿cierto? Entonces son chicas bien jóvenes que funcionan por medio de una plataforma colaborativa, ¿ya? Y que han tomado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para generar acciones de impacto social, principalmente desde las políticas de género, ¿ya? Pero también están metidas con temas de medio ambiente, participación, democracia, ¿cierto? Entonces, bien interesante su accionar. Entonces, yo acá puse algunos de estos objetivos, ¿no? Diversidad, cambio climático, sostenibilidad de las ciudades, de los ecosistemas, ¿cierto? Pero es bien interesante, pueden a lo mejor buscarlas en Instagram y van a ver un poco de que también esta cuestión de los temas de género se pueden empezar a visibilizar, trabajar y educar desde etapas muy, muy tempranas, ¿cierto? Y lo más bonito que tiene esta organización es que es una organización colectiva, ¿no? Que surge justamente de personas muy, muy chicas, donde en general no hay una participación en los ámbitos de la democracia, ¿no? En Chile el derecho a voto es sobre los 18 años, ¿ya? Por lo tanto, también es un grupo de mujeres que se la han arreglado, ¿cierto?, para tener una voz dentro de la sociedad civil, ¿ya? Y acá tenemos, bueno, la coordinadora feminista 8M, ya acá hay una fotografía de un pedacito de una de las marchas más multitudinarias que se ha desarrollado en nuestro país, la marcha feminista del 8M del año 2020, ya del año 2020, ¿cierto? Justo una semana antes que partiera el periodo de confinamiento por motivos de pandemia. Y
esta marcha multitudinaria, ¿cierto?, va a ser siempre recordada en nuestro país porque además en la plaza de conmemoración, que, bueno, se llamaba Plaza Italia, después fue resignificada como Plaza de la Dignidad, y que actualmente, ¿cierto?, todavía sigue siendo un territorio de bastante disputa en nuestro país. Fue cierto, pusieron un nombre ahí, haciendo alusión a un peyorativo, ¿cierto?, que siempre las mujeres hemos recibido, ¿no?, cuando alzamos la voz, ya que tiene que ver con este concepto de histéricas, ¿no? Entonces, este movimiento toma ese concepto y lo resignifica y dice que no, las mujeres no somos histéricas, que en verdad somos históricas, ¿ya? Por lo tanto, es un hito bien importante dentro de la historia de los movimientos feministas de lo que denominamos, ¿cierto?, ya la cuarta ola, ¿cierto?, feminista en nuestro país. A este fenómeno que partió un poco antes, ¿cierto?, en el 2019, en el 2018 más bien, es todo lo que se denomina, ¿cierto?, la primavera feminista, ¿no?, que de la cual Paulina también ayer algo les hablaba. Otros colectivos que existen, Asociación de Abogadas Feministas, Red de Psicólogas Feministas, Red Muchachas, ¿cierto?, que son del área de la música, Colectivo Las Niñas, que son de fotografía. Entonces, como podrán ver y podrán investigar también ustedes en sus países, es cosa de hacer una pequeña revisión para poder saber más o menos qué existe. Yo les quiero acá dejar de compartir pantalla en esta parte y compartirles otra cosa. Eh, Déjenme ver acá cómo lo pillo. Acá. Ya, acá lo tengo. Pero aquí. Aquí. Entonces, yo no sé si alcanzaron a hacer este ejercicio. Compartir pantalla. Acá. Ya. Y bueno, yo estuve investigando un poquito y encontré esto que me pareció súper interesante de Perú, ¿ya? Y es ver que hay una política nacional de igualdad de género que garantiza los derechos de todas las mujeres, dice acá. ¿Ya? Entonces, pertenece primero, me llamó harto la atención el nombre que dice Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿sí? Entonces acá inmediatamente uno dice, wow, el grupo de las mujeres estamos dentro del mismo como paraguas, ¿cierto? De estudio que las otras poblaciones vulnerables. ¿Ya? Y eso, ustedes que las chicas que son de Perú también los pueden ir comentando, no me pueden ir explicando un poquito también. Y bueno, es bien interesante, ya que esté el nombre del ministerio. Y bueno, estuve mirando un poquito y hay hartos documentos bien importantes. Por ejemplo, hay algunas leyes, ya hay datos estadísticos, estudios de normas sobre igualdad de género que son bien interesantes de revisar y que por supuesto seguramente les sirven un montón para el trabajo de investigación que están haciendo. Y me encontré con este video que también es bien interesante, a ver si lo alcanzamos a revisar, pero lo que más me gustó, ya, y lo que encuentro que es más potente, tiene que ver con esto, ya, con la política, existe una política nacional de igualdad de género, ya. Eh, entonces, eso significa PNIG, Política Nacional de Igualdad de Género, ya. Y tiene algunos objetivos que son prioritarios, que son 6, ¿ya? El primero, por supuesto, el que la lleva en todos los países, ¿cierto? Reducir la violencia hacia las mujeres, ¿ya? Garantizar el derecho de los derechos, perdón, el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, también a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, ¿ya? Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, entonces tienen una línea bien importante en términos de trabajo, ¿ya? De fomento al trabajo productivo, no solamente reproductivo, reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad de los ámbitos públicos y privados entre hombres y mujeres, también muy interesante, y por último, ¿cierto?, reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población, ¿ya? Y bueno, aparece acá dentro de la página que esto se materializa a través de más de 50 instituciones, ¿ya? O servicios que permiten
la actualización interinstitucional, ¿cierto? Dice acá de 21 entidades de administración pública, y además tienen un plan estratégico multisectorial de igualdad de género, ¿ya? Que es relativamente reciente, del 2020, pero que también tiene una resolución ministerial, ¿ya? Y acá, por ejemplo, dentro del quehacer de esa resolución ministerial se aprueba un protocolo, ¿ya? Y esto se llama alineamientos para la elaboración de los protocolos o normas equivalentes de implementación de los servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género, ya que es PNIG, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay algunos elementos, por ejemplo, reducir la violencia de género, ¿cierto? Tiene que ver con instalar mecanismos y leyes que protegen, ¿cierto?, la denuncia. Cuando se dice acceso a los desarrollos sexuales y al acceso, ¿cierto?, a la salud sexual y reproductiva también, ¿ya? Hay un eje dentro de acá. Y así los 6, ¿cierto?, están garantizados. Acá hay un video que me parece también bien interesante, que lo podemos mirar, dura 1 minuto, ya yo lo vi el otro día, dura 1 minuto, y lo podemos... A través de la historia, las mujeres han sido víctimas de situaciones de desigualdad y discriminación, limitando su participación en la sociedad y el ejercicio de sus derechos. Estas ideas discriminatorias, que aún son parte del día a día, deben ser erradicadas para garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Por eso, la Política Nacional de Igualdad de Género busca alcanzar este objetivo desde distintos sectores gubernamentales, el sector privado, la cooperación internacional y la sociedad civil. Esta política tiene 6 objetivos prioritarios que alcanzar para el 2030. 1. Reducir la violencia de género contra las mujeres. 2. Garantizar el acceso de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y reducir el embarazo adolescente. 3. Garantizar una mayor participación de las mujeres en los cargos de toma de decisión. 4. Garantizar el ejercicio de sus derechos económicos y sociales. 5. Reducir aquellas barreras que obstaculizan la igualdad en los ámbitos públicos y privados entre mujeres y hombres. 6. Reducir la incidencia de ideas, estereotipos o patrones discriminatorios que fomenten la discriminación de género. Nuestro derecho a participar en la sociedad es igual de importante que el tuyo. Todas y todos construimos igualdad. Ya. Y dentro de estos ejes está la política, que se las voy a subir también, ¿ya? Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces acá, esto está bien interesante leérselo como documento porque muestra, ¿cierto?, cuáles son los ejes, quiénes lo constituyeron, pero además es un documento bien extenso de, creo que algo así como 50, acá dice 48 páginas, ¿cierto? Entonces explica cada una de las normativas legales. Bueno, acá está el índice, ¿cierto? La metodología por el cual fue desarrollado, cuál fue el diagnóstico, ¿cierto? Y menciona varios aspectos bien importantes en relación a la política, ¿ya? Entonces de acá pueden sacar muchísimos antecedentes. Yo les voy a dejar justamente acá el link para que la puedan revisar sobre la política de género Perú. Y les voy a dejar también lo que revisé de Colombia, ¿cierto? Y obviamente las de Chile ya las tenemos dentro de la misma presentación, la pueden ir descargando en relación a lo que vimos ayer, ¿ya? Acá yo les dejé también un mapa de lo que es como el cambio en Chile ya, de que, bueno, existió una Secretaría de la Mujer en el año 72, pero en el año 91, ¿cierto?, se crea, después del retorno a la democracia, justamente el Servicio Nacional de la Mujer, que después pasa a ser de la Mujer y de la Equidad de Género, ya con ciertos lineamientos: mujer, sexualidad y maternidad, mujer y trabajo, mujer y participación política, violencia contra la mujer, y es recién en el 2016, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y las secretarías ministeriales, ¿ya? Donde además en cada región hay un representante, una representante del ministerio, ¿sí? Así que
Perdón. Así que eso en relación a lo que les he comentado. Ryan, Anouk me decían al principio que no tenían consulta respecto al informe. En el caso tuyo, Esther, ¿tienes alguna duda, alguna consulta en relación a la entrega de trabajo o de la clase de hoy día? También pueden hacer preguntas. ¿No? No, no, profesora, no tendría ninguna consulta con respecto al informe. Ok, les recuerdo que la entrega hasta el día de hoy, hasta las 12 de la noche. Si se pasan un poquito no pasa nada. Y la próxima semana yo tengo que asistir al Congreso de Género y Universidad, a un congreso que se llama Congreso Género y Universidad de la Universidad de la Frontera. Voy a ir a exponer dos investigaciones que he desarrollado durante este año, una mía y otra que desarrollamos con el Observatorio de Género. Por lo tanto, la próxima semana la clase no va a ser sincrónica, ¿ya? Yo les voy a dejar la clase asincrónica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que les voy a dejar la clase grabada y ustedes la van a poder ver desde el link, ¿ya? Donde están todas las presentaciones de las clases en la plataforma de Aula, ¿ya? Así que la van a poder ver desde ahí. Si es que alguien todavía no tuviese acceso, que espero que ya no sea ese el caso, me lo cuenta y le envío el documento directo por WeTransfer, ¿ya? Que es donde la van a poder descargar directamente, ¿ya? Así que así va a quedar, ¿ya? Así que para que también le avisen, le cuenten al resto de sus compañeros, yo voy a poner una noticia, ¿ya? Dentro de la plataforma de aula, pero como sé que algunos de repente no la miran, ¿cierto? Y además que para cursos internacionales de repente la plataforma puede ser un poco engorrosa, también para que ustedes lo comenten, ¿ya? Entonces ni el día lunes ni el día martes vamos a tener clases sincrónicas, la clase va a quedar de manera asincrónica, ¿ya? Esto quiere decir que no vamos a perder la clase ni nada por el estilo, sino que la van a poder revisar grabadas en el momento que ustedes consideren, ¿cierto?, que tienen el tiempo para hacerlo, ¿ya? Y esta clase va a estar centrada principalmente en las formas de organización, ¿cierto?, justamente de las que hemos visto esta semana, ¿ya? Así que eso, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Que estén muy bien, chao. Hasta luego, profesora, cuídese. Igual, que estén muy bien.